El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en esta parte del programa al profesor internacionalista Félix Gerardo Arellano. Le agradezco profundamente recibir nuestra llamada. Bienvenido, buenas tardes. Un cordial saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Profesor, mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa en esta parte del programa, el impacto que va a tener para nuestro país, que tendrán las elecciones presidenciales en Colombia, tomando en consideración los dos candidatos que pasan a segunda vuelta y lo que han dicho sobre Venezuela. Lo escuchamos. Bueno, mira, creo que ha sido una situación muy sorprendente en cierta medida, porque bueno, no se esperaba que el pueblo colombiano optara por tal nivel de radicalismo en un apoyo tan alto al señor Petro e incorporando como segundo para la segunda vuelta pues al señor Rodolfo Hernández, cuyo discurso realmente ha sido muy lamentable a lo largo de la campaña electoral. Entonces pareciera que es una reacción de voto castigo muy visceral, muy emocional, poco meditada, porque, bueno, en aquellas primarias le dieron la espalda al Centro Esperanza y en esta primera vuelta le dan la espalda al candidato con el discurso más conciliador, más equilibrado, que era Federico Gutiérrez. Realmente impresionante la decisión del electorado colombiano, no obstante que en la elección parlamentaria apoyaron a los partidos tradicionales. Entonces hay un Congreso muy heterogéneo donde liberales y conservadores juegan un papel importante y ahora hay una reacción de rechazo visceral a todo lo que implique sistema político tradicional, partidos políticos tradicionales. Entonces realmente son señales confusas, pero no positivas, porque una reacción de esa magnitud no es pensada. Si hubieran pensado mejor su voto, naturalmente no hubiera salido ni Petro con esa desventaja, ni Rodolfo Hernández en segundo lugar. En el tema de Venezuela, lo que se ha oído en ambos candidatos es el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Yo creo que es fundamental iniciar las relaciones consulares y esperaría que inicien por allí, porque esa es la fase más importante, más necesaria, más técnica. A lo mejor se van por arriba y chocan más rápidamente las partes, porque bueno, creo que a cada uno le conviene el show político y la relación diplomática es política y se puede prestar al show. La relación consular es técnica, con eso no se hacen muchas campañas ni se toman fotos, pero se ayuda a los más necesitados, a los que tienen que hacer alguna gestión, alguna operación, tienen alguna necesidad. Ahora, profesor, hablando acerca del restablecimiento de relaciones, ambos candidatos están dispuestos a tomar esta decisión, pero da la impresión que no será tan sencillo. Nos recordaba, de hecho, Eduardo Battistini, que quien decidió romper relaciones en su momento fue el propio Nicolás Maduro. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, mira, a mí lo que me dice el sentido común, conociendo el comportamiento, el talante de Miraflores, es que no se habrán sentado en el Palacio de Nariño cuando ya Miraflores debe estarles diciendo aquí estoy, voy mañana para allá. Acuérdate que la necesidad de mostrarle al mundo que hay reconocimiento, que hay legitimidad, es enorme. Hay un desespero por demostrar que sí es que la presidencia de Venezuela está en Miraflores. De tal manera que yo no veo absolutamente ninguna dificultad en que eso ocurra en menos de un segundo. El detalle es ponerse a trabajar. Lo que sí tengo muchas dudas es si realmente Miraflores está dispuesto a limpiar
esa frontera llena de ilícitos, de mafias, de negocios oscuros. Esa parte sí no la tengo nada claro, porque algunos dicen que esos negocios y que esas mafias tienen vínculos con el poder. En consecuencia no va a ser tarea fácil, pero tomarse la foto, yo creo que antes de estar sentados en el Palacio Nariño ya se están tomando la foto para decirle al mundo que este es un gobierno absolutamente reconocido y que es el gobierno legítimo del país. Eso es lo que se quiere transmitir. Ahora, en el caso concreto de ambos candidatos, la relación sería muy diferente, porque independientemente que Rodolfo Hernández ha destacado en varias entrevistas la necesidad de restablecer relaciones, sobre todo comerciales, con la importancia que esto tiene para la población en la frontera, en lo referido a la lucha contra estos grupos que usted menciona, incluyendo a la guerrilla, no está clara cuál sería su posición una vez que conozca cuál es la política que tiene el régimen venezolano al respecto. Yo le pedí un comentario, lo escuchamos. Bueno, precisamente creo que el tema se enreda, porque si en Colombia alguno o los dos candidatos quieren tener un mínimo de disciplina en la frontera y ordenar el caos que existe en Apure, por ejemplo, pero es que toda es una frontera muy larga, muy porosa, muy inestable. En esa disciplina yo no sé si Miraflores está muy dispuesto a trabajar con seriedad, con respeto a los compromisos, a avanzar en compromisos. No, allí no tengo nada claro, tengo enormes dudas. Lo que sí tengo claro es el interés en que la foto, abrazándose, tomándose, saludándose, que eso ocurra más rápido que inmediatamente. Sí, ahorita nuestro invitado tenemos que hacer una pausa para publicidad. Al regreso quisiera referirme a los estilos de los candidatos que pasan a segunda vuelta y esto cómo impactaría efectivamente en nuestro país, tomando en consideración, entre otras cosas, un elemento fundamental de la actual administración, la del presidente Iván Duque, que ha sido uno de los gobiernos más comprometidos con una transición a la democracia en Venezuela, pero también con la regularización de los venezolanos, los millones de venezolanos que residen ahora mismo en territorio colombiano. Al regreso de la pausa yo le pediría un comentario. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder
poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca del impacto que tendrán las elecciones presidenciales en Colombia. Nos referimos a la segunda vuelta, en la cual se miden Gustavo Petro, el pacto histórico, y el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. Nos acompaña el profesor internacionalista Félix Gerardo Arellano. Yo le dejaba una inquietud, profesor, acerca de las diferencias marcadas entre estos dos candidatos en lo referido a nuestro país, número uno, en comparación con la administración del presidente Iván Duque, insistimos, comprometido con una transición a la democracia en Venezuela, y el tema de la migración. ¿Qué expectativa tiene usted al respecto? Lo escuchamos. Bueno, es tan difícil poder tener ideas claras con personajes tan negativos como los que están en la boleta electoral para la segunda vuelta, que han mentido sistemáticamente en la campaña electoral, que tienen dobles discursos, que manipulan los dos. Es muy difícil imaginar. Yo podría asumir que preocuparse por la transición democrática, eso queda eliminado de la agenda. Ese no es un tema que para nada al señor Rodolfo Hernández le preocupe. Creo que es de los populistas autoritarios que la democracia no le interesa demasiado, y si la democracia implica opiniones en contrario, pues seguro va a haber problemas con la democracia en Colombia. Si los periodistas se ponen a hablar mucho, a lo mejor les va a haber un tono agresivo contra los periodistas, y creo que los dos tienen el estilo. Pareciera más agresivo en el tono Rodolfo Hernández que Petro, pero Petro tiene un proyecto autoritario, mucho más maduro, mucho más organizado, mucho más vinculado internacionalmente. Así que esto es cuál es el peor mal posible, ¿no? En el tema migrantes, bueno, yo creo que ya se cierra Colombia como un destino al que se podía llegar con relativa tranquilidad y que iba a haber apoyo en el gobierno colombiano. Creo que ninguno de los dos van a dar ese apoyo, porque en el caso de Petro, pues va a estar más vinculado a Miraflores, y los que migran, si no son amigos de Miraflores, no van a ser amigos del Palacio Nariño. Y en el caso de Rodolfo, porque su discurso nacionalista debe tener un tono de xenofobia, como lo tienen todos los populistas autoritarios del mundo, que buena parte de su apoyo lo reciben por manipular sentimientos, manipular nacionalismos y cultivar xenofobia. De tal manera que creo que con los dos en el gobierno, en el Palacio Nariño, la situación para los venezolanos se pone muy difícil, indiscutiblemente. Ahora, profesor, desde el punto de vista de la plataforma unitaria, ¿qué hacer? ¿Qué cree usted? ¿Cuál cree usted debe ser la estrategia, tomando en consideración lo que está ocurriendo en toda América Latina y, bueno, el objetivo final, que es una transición a la democracia en nuestro país? Lo escuchamos. En todos los casos que hemos hablado anteriormente, desde López Obrador, pasando por Fernández, obviamente Boric, siempre he mantenido la misma tesis: no se deben cerrar puertas, no se debe satanizar de inmediato al nuevo gobernante. Hay que tratar de crear canales, bueno, y en el caso colombiano mucho más delicado aún por las millones de venezolanos que hay allí. Yo creo que los dos candidatos no son lo mejor para el tema venezolano. Creo que los dos tienen una actitud negativa frente al tema venezolano, pero hay que trabajarlo, y sobre todo trabajar con sus equipos. Apenas se conozcan los potenciales ministros, el potencial equipo de gobierno, con ellos hay que trabajar tanto para la situación de los venezolanos en Colombia, como para que no obstaculicen los esfuerzos para una negociación política que conlleve una elección democrática transparente, porque el gobierno de los Estados Unidos va a seguir en esa línea, indiferente de quién gane en Colombia. Y en el caso concreto del resto de América Latina, ¿cómo lo ve usted, profesor? Bueno, porque en los medios de comunicación colombianos han destacado, entre otras cosas, el apoyo, el respaldo de, por ejemplo, Lula da Silva, la candidatura de Gustavo Petro. Está cerrando nada
que Uruguay, que es uno de los países con más prestigio en el mundo de nuestra región, por seriedad, por disciplina. Vargas Llosa acaba de escribir un texto enorme de admiración al Uruguay, y el señor Rodolfo Hernández lo que anuncia es que va a cerrar la Embajada de Colombia en el Uruguay, una cosa impresionante. También va a cerrar la de Paraguay. Léase, a los países pequeños de la región les resultan absolutamente indiferentes. Resulta que son mercados, resulta que son miembros de Mercosur, resulta que son políticamente importantes. Bueno, y en el caso de Petro, pues ya tiene sus aliados. Esos aliados están claros. Aquí va a ser importante el papel ahora de Gabriel Boric, porque hasta ahora ha demostrado ser más respetuoso de los derechos humanos, y esperemos que esa presión se sienta en su relación con Petro, porque bueno, Petro ha tratado de manipular esa relación, dado que Boric está dando señales de prudencia, de seriedad en sus intervenciones. Entonces, bueno, quiere manipular esa relación. Esperemos que siga el ejemplo del respeto a los derechos humanos. ¿Cree usted que la venezolana está consciente de lo que está ocurriendo y el impacto que puede tener para nuestro país? Se lo comento porque... No oí la primera parte. ¿Cree usted que la dirigencia política venezolana está consciente de el impacto que esto puede tener para alcanzar el objetivo que es una transición a la democracia en nuestro país, profesor? Oye, una pregunta muy difícil, ¿no? Porque como si nos referimos a nuestra dirigencia de oposición, se está comportando tan extrañamente, están en unas guerras tan absurdas, en unos debates tan penosos. Pues no, creo que lo único que están es midiendo, en su mayoría, lo que están es midiendo cuál es su alcance, hasta dónde llegan sus twitters, quién los lee, quién los oye. Bueno, realmente si esa es la onda, pues no deben estar evaluando lo complicado de la situación en Colombia. Yo lo que pensaría es, hay que evaluar cuál es el candidato que aspira, que tiene menos aspiraciones de perpetuarse en el poder. Creo que las dos lo tienen, pero en el caso de Petro, claro, hay un proyecto mucho más delicado, porque es un proyecto duro, organizado. Él no está jugando a armar un proyecto autoritario, él no está improvisando. Rodolfo pareciera que improvisa, pero también en el ámbito autoritario, lamentablemente, pero con menos capacidad de organización, con menos experiencia, con menos equipo, con menos alianzas internacionales. En ese sentido, Rodolfo pareciera más una circunstancia que un factor estructural. Petro, por el contrario, pues bueno, sus raíces a lo mejor están en el Grupo de Puebla, en el Foro de San Pablo. Ahí hay vínculos muy complejos en el pasado. Nos decía hace algunos días el embajador Rosario Garavini, profesor, Ajá. que a pesar de esta situación en América Latina, el lado bueno que destacaba él es que Estados Unidos, la Unión Europea, continúan comprometidos con la transición a la democracia en nuestro país, pero además con una visión según la cual hay que fortalecer los sistemas democráticos frente al autoritarismo. Esto producto de la guerra en Ucrania. Y esto podría a la larga favorecer la lucha democrática en nuestro país. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Tengo una opinión compleja, porque comparto una parte y no creo que es un apoyo a largo plazo. Lo están haciendo ya. Para mí la parte más delicada, si me pongo en el lugar de la Casa Blanca o en el lugar de Bruselas, es que aquí casi hay que hacerle el libreto a los líderes de la oposición democrática. Esa es la parte más difícil. O sea, ¿cómo puede la Casa Blanca mandarles el texto para que tengan un mínimo de coordinación? Hay que hacerles la tarea desde que se levantan. Esta es la parte más complicada. Yo no dudo que Bruselas y Washington están cada día más conscientes de que perdieron tiempo defendiendo la democracia, para defender la democracia. Bueno, Donald Trump, ese no era su tarea, como no es de Bukele, no es de Bolsonaro, no es de Rodolfo Hernández, pero el Partido Demócrata y Biden sí les interesa. Ahora, como está preocupada Europa está preocupada porque el liderazgo de Donald Trump se mantiene y pareciera que controla el partido y va a controlar el Congreso a partir del mes de noviembre. Entonces, ¿volverá el American First? ¿Volverá otra vez el choque contra el diálogo transatlántico? ¿Volverá a ser irrelevante la democracia? Muy delicado.
en este momento que tenemos buenas condiciones para fortalecer la democracia, creo que quienes no están haciendo la tarea que corresponde es nuestra oposición democrática. De cara a la cumbre de las Américas, profesor, ¿cómo ve usted estos escenarios, sobre todo para nuestro país, tomando en cuenta que ya está descartada la invitación de Nicolás Maduro para asistir a este evento? Lo escuchamos. Yo tengo demasiadas expectativas. Yo espero que pudiera salir lo que estamos hablando, un programa de trabajo de apoyo a la institucionalidad democrática, a los derechos humanos. Ese programa siempre va a tener la necesidad de que los gobiernos participen o que dejen participar a las organizaciones no gubernamentales, y los gobiernos autoritarios están en una escalada creciente para silenciar, para paralizar, para impedir a las ONG que puedan hacer su labor, porque ellas pueden hacerlo de abajo, a nivel de los colegios, de los liceos, educando en valores ciudadanos, educando en derechos humanos, pero los gobiernos autoritarios no quieren que eso ocurra. Eso lo quieren silenciar, la libertad de expresión, los derechos humanos, las instituciones internacionales que defienden los derechos humanos también son sus enemigas. Por eso es la guerra contra la OEA. La guerra contra la OEA es fundamentalmente por el tema de los derechos humanos. Bueno, cuando usted lee a Václav Havel, profesor, sobre todo en el libro, uno de los libros más conocidos, que es El poder de lo sin poder, bueno, uno concluye que frente a regímenes, él habla del post-totalitarismo, regímenes como este, el papel de la sociedad es más importante que nunca, sobre todo si, digamos, existe el objetivo o la idea de rescatar o establecer, mejor dicho, la democracia. ¿Cómo ve usted, digamos, esta idea en el caso concreto de nuestro país? ¿Existe espacio para realizar esa labor o no, tomando en consideración todo lo que venimos hablando, es decir, la nueva reconfiguración, al menos de América Latina y el mundo? Lo escuchamos. Bueno, eso es fundamental. Mira Cuba. ¿Quiénes son los que están luchando por la democracia? Son los artistas, es la gente humilde, son los cantantes de pueblo. Ese fue el levantamiento que vivimos meses atrás, de la gente humilde, cantora, artista de pueblo, con una enorme voluntad, con una enorme pasión por su país, la libertad, el bienestar. Sí, esa es la clave. Pero mira la reacción. La reacción ha sido una brutal represión. Penas de 15 años de cárcel por haber salido minutos a la calle a decir lo que el mundo entero sabe, que eso es un absoluto fracaso, que eso es una colosal corrupción. Eso lo sabe el planeta entero, pero hay quienes le juegan a la foto, le juegan a los privilegios y a las inmunidades que da ese autoritarismo. Bueno, esa es la tarea en el planeta, en todos los sitios donde el autoritarismo va creciendo, y va creciendo en Nicaragua, pero también en El Salvador. Entonces, ¿es de un lado o es de otro? Está creciendo en Hungría, como ha crecido en Filipinas, etcétera, etcétera. En todos, el papel clave está en los ciudadanos, está en la sociedad civil. Por eso la represión contra las libertades es tan grande, para evitar que la sociedad civil avance. Y se organice. Finalmente, profesor, sobre el tema de las negociaciones en México, producto de lo que viene ocurriendo, da la impresión que algunos interpretan que esto, digamos, volvió otra vez al congelador. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. No hay ningún interés en Miraflores, y pareciera que sigue evaluando que los incentivos para ceder no son suficientes. Realmente quiere lograr todo sin nada a cambio. Eso es imposible. Pero también se ha ido adaptando a evadir sanciones, a encontrar aliados, y en consecuencia da la impresión que Miraflores asume que el ambiente que con sanciones es más tranquilo que ir a firmar un proceso de elección, proceso electoral en condiciones competitivas, porque seguramente firman y no van a querer cumplir. Entonces, mejor no firmar, porque las condiciones no indican que estén a punto de caer. Esa expresión que se usa tanto los radicales, ¿no? Que todas las mañanas dicen esto va a caer, va a caer. No. Están consolidados. Por eso la foto
en el Palacio Nariño es fundamentalísima, porque es otra señal de que se está consolidando. Que después no se acuerde nada, ok, que no se avance en nada, ok, lo importante es la foto. Ahora, nosotros citamos hace algunos días a Timoteo Zambrano, que ya definitivamente forma parte de las filas del chavismo, diputado de la Asamblea Nacional bajo control del oficialismo, y él decía, bueno, si hay conversaciones directas con los Estados Unidos, ya México no hace falta, un poco repitiendo lo que han dicho otros dirigentes del PSUV. ¿Qué opina usted sobre esta línea? Lo escuchamos. Está clarísimo, eso lo tienen meses diciéndolo, pero Estados Unidos no lo comparte. ¿Cómo hacen? Como yo quisiera vivir en Ginebra, pero ¿quién me lo va a pagar? El gobierno suizo. En consecuencia, eso no está planteado. O sea, mientras el presidente Biden esté en la Casa Blanca, es por el canal que está establecido. Y tampoco tiene incentivos la Casa Blanca para cambiar el esquema, porque lo Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR 750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Decisión y confianza en laboratorio clínico. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos los gochos y el bosón de Higgs. Cuando en 2012 el Centro Europeo para la Investigación Científica publicó una foto que anunciaba el descubrimiento del bosón de Higgs, físicos de todo el planeta miraron embelesados la evidencia de esta nueva partícula. Sin embargo, pocos sabían que en su elaboración estuvo la mano de uno de nuestros excepcionales gochos de la Escuela de Física de la Universidad de los Andes. El bosón de Higgs es el descubrimiento más importante en lo que va del siglo XXI. Es más que una nueva partícula, es lo último que faltaba por descubrir para confirmar la teoría del modelo estándar de partículas elementales, perseguida con ansiedad durante décadas. Es el responsable de una serie de extraordinarios fenómenos sin los cuales el universo no sería más que una sopa de partículas incapaz de formar galaxias o planetas, o mucho menos personas o micros para la radio. A través de programas de cooperación, se consiguió enviar a un estudiante a este centro de investigación a hacer una corta pasantía en el acelerador de partículas más poderoso jamás construido, conocido como el LHC. Al año siguiente, llegó la comunicación: manden más gochos como ese, al menos 2 por año. Y poco a poco se fue consolidando un contingente de físicos venezolanos del aula y otras universidades nacionales, uno de los grupos de latinoamericanos más numerosos en este afamado centro de investigación. Gracias al incansable esfuerzo de físicos venezolanos como José Ocariz y Luis Núñez por extender las fronteras de nuestro conocimiento, el bosón de Higgs tiene su aura gocha.
El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. La radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750. La radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en esta parte del programa saludamos a nuestro invitado Carlos Trapani, quien es coordinador general de SECODAP e investigador de la UCAP. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Un gusto saludar. Un gusto, como siempre, conversar con nuestro invitado y mucho interés de conocer los detalles del último informe que han presentado ustedes el día de hoy sobre las vulneraciones a los jóvenes venezolanos. ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Fíjate, ¿no? En el Servicio de Atención Jurídica de SECODAP desarrollamos un trabajo de atención y gestión de casos. Presentamos un balance correspondiente al mes de abril del año 2021 al mes de marzo del año 2022. Estamos hablando de 188 solicitudes, más de 600 personas atendidas, más de 900 intervenciones hicimos a lo largo de este año. A partir de ese trabajo se hizo un esfuerzo de caracterizar las principales violaciones a los derechos de los niños en este periodo. ¿Qué encontramos? Unos datos interesantes. Primero, el primer derecho vulnerado es el derecho a la integridad personal. Y eso coincide con el año anterior, donde las agresiones físicas, agresiones verbales, maltrato, abuso, castigo, así como abuso sexual, eran las principales problemáticas. En este año, el abuso sexual se coloca en el primer lugar como la tipología de agresión más frecuente. También encontramos violaciones al derecho a la educación, también encontramos situaciones relacionadas al derecho a la familia e instituciones familiares, y en función a eso, bueno, cómo ha sido la actuación del Estado. Fíjate que en términos de actuación del Estado identificamos algunas mejorías en la recepción de casos por parte del Consejo de Protección y Ministerio Público. Ahora bien, que haya una recepción de casos no significa que haya una restitución plena de derechos. Habría que ver qué pasa al final de cada uno de estos procesos. Pero bueno, sí hubo una mayor recepción en comparación al año anterior. Pero también, a la par de que hubo mayor recepción, se incrementó de una forma considerable las situaciones de donde el niño o la familia no denuncian ni impulsan el proceso de denuncia. Eso te habla, bueno, de que hay más del 50% de los casos recibidos, las familias tienen un proceso de resistencia frente a poder formalizar algún tipo de denuncia. Las razones, por miedo, por desinformación, por acceso físico, por miedo a represalias, sobre todo experiencias negativas previas con el sistema de protección y este tipo de procedimientos, y bueno, todo eso hace que la violencia se maneje en el ámbito privado y no haya una intervención del Estado, en este caso, de cara a una restitución efectiva de los derechos de los niños. Ahora, decía nuestro invitado durante la presentación del informe que lo que se ha incrementado en Venezuela es la desigualdad, sobre todo entre la capital y la provincia, ¿correcto? Fíjate, una de las cosas que identificamos en el informe es que los principales servicios de protección se encuentran en la capital. Mientras más nos alejamos de las capitales, bueno, más situación de desprotección y más omisiones del Estado identificamos. En términos de programas, en términos de servicios, se hace mucho más complejo la mirada hacia el interior. Ahora, en comparación con años anteriores, ¿qué han encontrado ustedes? Lo escuchamos. Fíjate, un dato interesante que podemos visibilizar es la mayor participación de padres en los procesos de denuncia, en los procesos de protección. Antes había una correlación donde la madre era la principal solicitante de los servicios. Hoy el padre se posiciona de una forma distinta
y eso, bueno, es una señal, bueno, muy positiva. Otro dato que me parece interesante rescatar tiene que ver con el rol de la sociedad civil en términos de protección. Es decir, bueno, cómo la sociedad civil no solo se ha mantenido, sino también que han perfeccionado los mecanismos de atención, que evidentemente son insuficientes en función a la demanda. Y eso hace que haya un rol de sociedad civil importante en términos de protección. Otro hallazgo que me parece relevante tiene que ver con la participación de los niños en los procesos también de restitución de derechos. Hemos visto que más de 270 niños fueron atendidos. Bueno, eso te refleja también la importancia de priorizar en las estrategias de protección no solo temas vinculados a adultos, sino también a necesidades jurídicas de adultos, sino también las necesidades jurídicas de niños y adolescentes. Sin embargo, decía usted que los niños y niñas de nuestro país siguen siendo los grandes invisibilizados en las políticas públicas, ¿correcto? Sí, los datos te reflejan que hay un incremento de la violencia, hay un incremento de la desigualdad, hay un incremento del abuso sexual, hay un incremento del acoso escolar, y esas son problemáticas que obedecen, entre algunos factores, a la ausencia de políticas de prevención. Creo que el rol del Estado no es solo atender a la víctima, sino evitar las víctimas. Y eso pasa por un fortalecimiento institucional, un fortalecimiento de políticas públicas, eso pasa por una inversión, que haya funcionarios públicos capacitados y sensibilizados para una adecuada atención. Eso pasa, por ejemplo, en el tema de la violencia escolar, cómo transversalizamos en el sistema educativo la prevención de la violencia. Bueno, y eso muchas veces nos constituye prioridades en la agenda pública. De hecho, decía nuestro invitado que a pesar de que ahora hay mayor capacidad de recepción de casos, eso no significa la restitución, perdón. ¿Es así? Sí, y hay que hacer una precisión. El año pasado el estudio se levantó en una pandemia donde las medidas restrictivas de movilidad y acceso a servicios públicos eran muy marcadas. Ahorita probablemente esa vuelta a la presencialidad, bueno, facilita los procesos de denuncia. Pero eso, insisto, puede haber mayor restricción, puede haber un acceso a la justicia de forma formal, pero no material. Y lo material pasa porque mi necesidad de protección sea satisfecha por parte del Estado. Y yo logro volver a mi situación jurídica anterior. Mientras eso no pase, bueno, las circunstancias de vulneración permanecen igual. Y también identificamos que otro relevante es la ausencia de atención psicosocial. En la medida que una víctima tiene herramientas psicosociales de afrontamiento a su conflicto, tiene una disposición diferente para darle curso y darle continuidad a término a ese proceso de denuncia. Si la familia y la víctima está deprimida, está desasistida, está desorientada, se siente emocionalmente debilitada, el proceso de justicia es mucho más difícil. La pandemia y el confinamiento o las medidas de este tipo, digamos, tuvieron algo que ver, fue un elemento fundamental para entender. La pandemia trastocó la dinámica social, la dinámica escolar, la dinámica familiar. Y evidentemente eso tiene un impacto determinante y ya estamos viendo como los estragos de la pandemia. Lo podemos ver en el tema educativo, bueno, como los niños tuvieron 2 años en pandemia y como con esta nueva presencialidad hay más episodios de violencia, más compromisos académicos, sobre todo los niños de edades más tempranas tienen dificultades y habilidades sociales, resolución de problemas cotidianos. Esos son impactos que dejó la pandemia. Pero bueno, el tema es con lo que tenemos, qué podemos hacer, y eso apunta al fortalecimiento de la familia, al fortalecimiento de la escuela. La familia y la escuela no pueden ir a la deriva. Si van a la deriva, evidentemente los niños sufren las consecuencias. Señor Reitero, te invito a hacer una breve publicidad. Al regreso quisiera referirme a una pregunta que me parece surgió el día de hoy durante la presentación del informe y que tiene que ver con este eslogan del oficialismo según el cual Venezuela se arregló. Yo le pedí un comentario, pero al regreso de la pausa. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela
Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de este último informe presentado por SECODAP, que tiene que ver con, la vulneración a niños y a adolescentes, las vulneraciones de los derechos de nuestros niños. Nos acompaña Carlos Trapani, coordinador de la organización, y yo le dejaba una inquietud antes de hacer la pausa, porque me parece que durante la presentación del informe surgió la inquietud en torno a este eslogan, que obviamente es propagandístico, pero según el cual Venezuela se arregló. ¿Qué puede decirnos a la luz de la información que ustedes han recabado en este caso en particular? Lo escuchamos. A ver, puede ser que Venezuela en algunas áreas de la economía haya tenido algún tipo de alivio o mejora. Puede ser que en términos de abastecimiento haya mayor acceso a algunos alimentos y servicios básicos que antes eran inexistentes. Pero eso no significa que haya una universalización en la restricción de los derechos de la gente. Todavía persiste la desigualdad y lo vemos sobre todo en las regiones más alejadas de las capitales, lo vemos en el sistema educativo, lo vemos en el sistema de salud. Entonces lo que se ha hecho es como una privatización. Por ejemplo, si yo no tengo agua,
busco un pozo. Si yo no tengo electricidad, hago una planta. Si hay una avería de algún servicio público, la propia comunidad que se tiene que organizar y sufragar los gastos de la reparación. Entonces, bueno, ahí lo que ha habido es una privatización por vía de hecho. Entonces, ahí yo creo que el reto es, bueno, cómo el rol del Estado se afianza en función de garantizar el acceso y oportunidades a todos por igual, especialmente aquellos que tienen un mayor estado de indefensión. Ahora, con relación a la alimentación, llamó poderosamente la atención el apunte que hacía nuestro invitado durante la presentación del informe. Decía usted, insistimos en que persisten dificultades para la alimentación. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico? Lo escuchamos. Fíjate, con respecto al derecho a un nivel de vida adecuado, tuvimos un ligero incremento, pero sobre todo casos vinculados a pobreza. Ahorita se me escapa el dato, pero invito a que puedan visitar la página web de SECODA, que es www.secoda.de, y pueden descargar el informe. Los casos vinculados a nivel de adecuado tenían que ver con vivienda, tenían que ver con necesidades materiales por condiciones de pobreza y, bueno, también acceso a servicios públicos. Tiene que ver sobre todo con combustible, que afecta la dinámica de salud en ese caso concreto. Entonces, bueno, persisten las dificultades, persisten las desigualdades. El hecho de que en algunas regiones haya algunos alivios no significa que en todo el país haya cambiado. Y lo destaco porque si lo contrastamos con la encuesta nacional de condiciones de vida realizada por la Universidad Católica Andrés Bello, coincide, me parece, al menos en este dato. ¿Qué opina usted? Me refiero al acceso a la alimentación. Lo escuchamos. Ha habido algún alivio, también ha habido algún alivio en términos de una dolarización de facto, y lo que antes no se conseguía, ahorita se pudiese eventualmente conseguir. Y también hay un rol importante de la sociedad civil, pero que han desarrollado programas, servicios de alimentación, bueno, esto también contribuye. Pero bueno, que hemos visto a nivel nacional es que hay algunas zonas, algunos sectores, algunas comunidades donde hay mayores dificultades que otras. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la pandemia? Y ya en el contexto de emergencia lo ha sumado, una profunda desigualdad y unas profundas brechas en la sociedad. Gente que puede comprar en bodegones o gente que vive de un club. Ahí esas son las dificultades donde el Estado tiene que prestar atención. El tema del acceso a la educación, ustedes lo incluyeron en el informe, es decir, con relación a sí. Uno de los principales es relacionado a autoridades educativas. Es distinto a los docentes. Las autoridades educativas, bueno, porque hubo casos, sobre todo de cobros, y esa moda en los pagos de los colegios privados conllevó a la retención de documentos, limitar el acceso a los servicios de la escuela, comprometió la presencia del chico en el aula de clase, también tuvo que ver con pérdida de exámenes, esa situación de insolvencia, de impacto de la crisis económica y escuela estuvieron muy presentes en este año. El caso, por ejemplo, del programa de alimentación escolar está incluido en el informe. Se lo pregunto porque en el 2021, según la ENCOVI, esto se redujo ostensiblemente. ¿Qué puede decirnos? No tuvimos reportes con respecto al plan de alimentación escolar, y el programa de alimentación escolar, al programa mundial de alimentos, desarrolla acciones de intervención en el interior del país. Entonces, el informe no contempla esa tarea. Para finalizar, si usted tuviera que resumir, digamos, este informe o la gran conclusión de este documento, ¿cuál sería? Lo escuchamos. Los niños siguen siendo víctimas de violencia, se traduce en integridad personal. Situaciones de abuso, de maltrato, de castigo físico y acoso escolar son las principales causas de bullying. Hay también un incremento en violencia y derechos se crean en la familia e instituciones familiares. Eso tiene que ver con convivencia familiar, obligación de manutención. También el tema de educación vinculado a las dificultades de acceso en términos de la escuela. Las madres y padres pagan en igualdad de proporción en solicitudes de protección en materia de niños y adolescentes. El Estado también sigue siendo uno de los agresores. Más de un 6% de los casos recibidos tiene que ver con incumplimiento de obligaciones del Estado con respecto a los derechos de los niños. Y hay una ligera mejoría en la recepción de casos por parte del Consejo de Protección y del Ministerio Público, pero eso no significa que haya una restitución plena de derechos. Y en función a eso, bueno, insistir en las políticas públicas, datos desagregados, acciones de prevención y incluir espacios de participación de la sociedad civil para poder garantizar a los niños un presente mucho mejor. Carlos Trapani, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, coordinador general de SECODAP. Un abrazo. El Centros Comunitarios de Aprendizaje, además investigador de la Universidad Católica Andrés Bello, ofreciendo detalles acerca de este último informe referido a las vulneraciones a los derechos de nuestros niños.
Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción, Wilitzer Calla, en la producción, Jay Pacheco, en los controles, Gregorio González, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve.